Buenos días, queridos participantes. Les doy la bienvenida a la tercera reunión de este primer corte del lapso académico 2024-2. A continuación, vamos a compartir pantalla para poder tener el soporte correspondiente que tiene que ver con eh, esta reunión. Vamos a esperar un poco. Sí, muy bien. Vamos a tomar el capture. Un segundito. Un segundo. Ya voy a terminar acá. Un momento. Bueno, ya realicé la toma de el soporte. Y bueno, el día de hoy entonces vamos a seguir trabajando con la unidad 1. Vamos a trabajar con parte de la información que tiene que ver con el tercer recurso, ¿verdad? Que se encuentra en la plataforma, pero antes que nada, pues es muy importante que sepamos cuál es la minuta de trabajo del día de hoy. Haremos correspondientemente la introducción al tema, hablaríamos luego acerca de el ordenador, algunas palabras claves que hemos manejado en las clases anteriores, la máquina von Neumann, qué significado tiene como tal, cuál es el principio de esta arquitectura, cuáles son los componentes de un ordenador. Lo habíamos visto en clases anteriores, pero es muy importante que detallemos, tengamos en detalle ciertas cosas para poder tener mejor el conocimiento. También vamos a hablar del ordenador físicamente. Vamos aquí a esperar al compañero Manuel. Buenos días, Manuel, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, profe. Eh, Hace poco se fue la electricidad y tuve problemitas en ingresar exactamente a las 11:30. Tuve que esperar a que se reiniciara todo, ¿no? Profe, ¿me puede dar cuáles van a ser las actividades de este corte? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles van a ser las actividades de este corte? Ah, cómo no, ya va, un segundito para tomar el capture porque lo había tomado solamente conmigo y
pues ahorita estoy, ya, déjeme ver. No pude entrar a la primera y segunda clase porque no me había dado cuenta no había entrado a la asignatura como tal. Ah, ok. No, 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 porque usted ¿a partir de cuándo se inscribió? Yo me inscribí las primeras semanas de inscripción del semestre. Ah, ok. Mm, pues yo siempre dejo correr el tiempo para poder que haya, ¿cómo le digo? Que haya suficiente cantidad de estudiantes y que no pierdan tanto las clases, ¿no? Correcto. Sí, estoy grabando aquí otra vez el capture para la asistencia, para que se vea que usted está aquí. Ya le voy a indicar lo que me está preguntando. Las actividades, yo no sé si usted leyó que las actividades Eh, van a estar activas es de este fin de semana al lunes y luego, ¿verdad? La siguiente semana, el fin de semana, valga la redundancia, va a estar activa la otra actividad. La primera es un video, ¿verdad? Que tiene que ver con, por supuesto, con la asignatura. Y entonces usted tendrá oportunidad de ir viendo el video y contestando algunas preguntas que se le harán. Algunas son verdad, una verdadero y falso, otras completación, otras tal vez le salga una imagen y ubique posiciones de palabras, reconozca personas, objetos, cosas, ¿verdad? Dependiendo correcto, de cómo sea. Eso en el video, ¿no? Y el video tiene que ver con la unidad uno, por supuesto, ¿no? Como le comento. Y luego va a tener usted una presentación que puede ser una de las que yo he utilizado en las clases, por eso es que les he insistido que asistan a las clases para que tengan mayor dominio al momento de realizar pues esas actividades y que obtengan la máxima calificación. ¿Sí? correcto. Esa es mi intención. Mi buena intención, como siempre, pues como docente que soy de la materia y con la intención de que ustedes salgan muy bien, pues. Yo ya había Em, iniciado la clase, entonces estaba comentando que la minuta de trabajo era la que usted puede ver acá. Entonces voy a hacer una pequeña introducción al tema, voy a hablar un poquito del ordenador y los puntos que están allí señalados, algún vocabulario muy específico que deben manejar. Voy a hablar nuevamente de la máquina von Neumann, que ya lo hice en la clase pasada. Hablaré del principio como tal que le rige, luego los componentes del ordenador y haré referencia con más detalle al ordenador desde la parte física, sus partes, por supuesto. Las diapositivas están un poquito largas, pero como hay cosas que ya se han visto y tal vez usted también domine, va a ser, digo yo que rápido, vamos a esperar. Y en cuanto al ordenador físicamente, vamos a hablar un poquito del procesador, la placa madre, las tarjetas, los puertos, los diferentes tipos de puertos, los dispositivos, así como, bueno, y los dispositivos que son de dos tipos, de almacenamiento masivo y de tres tipos, perdón, de entrada y salida y el USB. ¿Ok? Por último, finalizamos hablando un poquito del sistema operativo. Y bueno, ya la despedida de la clase. Antes de empezar la clase, le voy a hacer el siguiente comentario. Mi intención es poder dar una nueva clase el domingo. ¿Con qué intención? Como le digo, que vayan mejor preparados para que cuando se le active a usted lo del video, usted no tenga duda alguna de lo que va allí, ¿ok? De lo que usted va a responder. Muy bien. Profe, el video es un video interactivo. Sí, es un video interactivo. Quiere decir que el video se para, se le muestra el panel de las preguntas, ¿verdad? Como le acabo de decir, puede ser verdadero y falso. No va a ser todo verdadero y falso porque es que para mí eso no tiene sentido. Es más, recuerde que usted como ingeniero de sistemas tiene que trabajar la parte es analítica, ¿verdad? Y el video, por supuesto que tiene un contenido y ese contenido está relacionado con las clases que hemos visto. ¿Sí? Correcto. Pero
¿Qué pasa? Que todas las clases que yo doy van a servir al final también para la presentación, que es un poco más amplia, porque allí yo voy a evaluar un 20%. Y ahí pues tiene que ser más amplio, ¿sí? Correcto. Pero todo lo hace sobre contestando allí. Son preguntas, como le estoy diciendo, de completación, verdadero y falso, de arrastrar y soltar en una imagen, de arrastrar y soltar dentro de un texto. Y hay otras, hay diferentes tipos, hay otras más, ¿ok? Porque es un poquito Correcto. amplio, sobre todo el de la presentación, que es el que vale 20%. El video me parece más sencillo en cuanto al tiempo, ¿sí? En el otro va a tardar un poquito más, pero todo lo hace allí, ¿ve? Y es bueno que Ah, pero tenga un buen ¿cómo es el de respaldo. la, ¿Cómo? cómo es el de la presentación? No entiendo. Pues así como está usted viendo esto, va a tener presentación. Se le presenta esto, ¿verdad? Y después de ciertas cantidades de diapositivas se le hace un conjunto de preguntas sobre la presentación. Es decir, el contenido. Esto se llama presentación, un PowerPoint, pues. Ajá. ¿Sí? Pero el PowerPoint no le puedo decir, es que es este es el que te va a salir. No, un compendio de todo lo que he ido dando. ¿Sí me explico? Ajá. ¿Sí o? Sí, sí, a ver. Ajá. Y bueno, todo lo vas a ir realizando paulatinamente. Bueno, entonces ya le vamos a dar entrada al contenido de la materia, ¿verdad? Del día de hoy de la clase. Vamos a hacer un pequeño... bueno, en cuanto a la introducción, ¿qué tengo que decir de la introducción? Yo comencé hablando del concepto de ordenador, ¿verdad? En las clases anteriores y en la primera clase, y hablé básicamente de que era que se podía representar como con un diagrama de 4 bloques, en donde los 4 bloques estaban definidos por dispositivos de entrada, CPU. El tercer bloque serían los dispositivos de salida y el cuarto bloque es la memoria externa. Y a su vez el CPU tiene varias partes. Eh, Dime tú qué partes conoces del CPU. Las generales. Aparte del CPU, la tarjeta madre, la RAM, el... Ok, esa, pero vamos a hablar general, ¿verdad? Porque del CPU, ¿verdad? Tenemos a la unidad aritmético-lógica y tenemos a la unidad de control. Esas básicamente son las dos que casualmente por lo que tú me acabas de decir, es que lo dividí así. Y lo hice como componente físico. ¿Ves? Aquí dices el ordenador físicamente. Y acá lo dividí por subsistemas, ¿bien? Entonces voy a empezar con esa explicación como tal. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, Bueno, aquí tú puedes ver que con este dibujito que está aquí, ves y que estoy moviendo el ratón y estoy señalando este dibujito, donde sí. te habla ordenador, programa, dispositivos de entrada y de salida. Porque el dibujo, ¿con qué tiene que ver? Con la definición de ordenador. Eso quiere decir que sencillamente es un dispositivo que va a procesar unos datos que los voy a obtener como con el dispositivo de entrada correspondiente que van a, mediante un proceso específico que pudiera ser el ejecutar un programa o no, o realizar cualquier otra cosa, va a generar unos cambios en esos datos, van a salir ya como información y los dispositivos que se ponen allí en práctica son los de salida. Tomando en consideración que tengo que utilizar datos muchas veces que están en memoria. ¿Alguna pregunta? No, prof. Y es muy importante que notes, no sé si ves que allí dice, voy a agrandarlo, a ver, ¿lees mejor acá? Sí,
Muy bien, aquí dice programa. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo con lo que hemos visto acerca de la máquina von Neumann o lo que es la unidad 1 como título, ¿verdad? La unidad 1 tiene por título computador de programa almacenado. ¿Y qué es la máquina von Neumann? Justamente es aquella, ¿verdad? Que creó este señor él tuvo la idea de que el programa estuviera almacenado en la memoria. Bien, por eso es que el principio de la arquitectura von Neumann, ¿cuál es? Como tú lo lees aquí abajo, aquí lo puedes leer, programa almacenado. ¿Qué quiere decir? Que como un programa es un conjunto de instrucciones que manejan datos, tanto las instrucciones como los datos deben almacenarse juntos para que ese programa pueda correr, ¿verdad que sí? ¿Y dónde se almacena? En la memoria. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ajá, algo muy importante. En este dibujo que tú ves aquí, en este que está aquí, tú puedes ir viendo cómo se comunican los subsistemas. Tenemos el subsistema dispositivos de entrada-salida, tenemos el subsistema UCP o CPU, ¿verdad? Unidad Central de Procesos, y tenemos el subsistema memoria. ¿Y cómo se comunican ellos? A través de los buses. Más adelante vamos a ver que los buses se definen como de datos de dirección y de control. Bien. Lo que pasa es que eso lo fui identificando en la clase anterior, pero ya aquí estoy haciendo como con mayor identificación todo. A ver, te pregunto, ¿sabes qué es CP? Esto que está aquí. No. Contador de programa. Es un registro que te va contabilizando qué cosa. Y este que está aquí, ya va. Espérate un momentico. RI. Ay, ya va, que no. Espérate. Está perdido el ratón. Ajá. ¿Y RI? Tampoco sé qué es lo que significa eso. Registro de instrucción. Y ahí está en español. ¿Ok? Y en cuanto a la memoria, puede ser RAM o ROM. Que creo que ahí sí te ubicas más, que esta es Memory Access Random. Memoria de acceso aleatorio. Y la que está arriba es Memory Only Read, que es solamente de lectura, ¿sí? Correcto. Y la memoria secundaria, que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el disque, que tiene que ver con el pendrive, que tiene que ver con el disco duro y así sucesivamente. Pero aquí en este dibujo que estás viendo, lo que me interesó fue que de acá voy a sacar varios conceptos de los dos dibujos, ¿no? Si nosotros hablamos de programa, pues sabes muy bien que es un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Escritas en un determinado lenguaje de alto nivel, con la intención de que se efectúe una tarea. Bien, una tarea específica, ¿cierto? Sí. Y en el caso tal que es hardware, lo duro, ¿verdad? Hard es duro, ¿no? El componente físico, ¿sí? Que es lo que tú puedes ver, mirar. En cambio, el software, que es suave, es el conjunto de programas que están escritos para un computador, y un ejemplo de ello lo podemos ver en qué cosa, en el sistema operativo. Esos son como ejemplos. ¿Qué es el acumulador? Primero me interesa que sepas dónde está ubicado. Está en la unidad aritmético-lógica y como tal es un registro, ¿sí? En el cual la palabra lo dice, acumulador. Como aquí se producen operaciones aritmético-lógicas, o sea, de aritmética tiene suma, resta, multiplicación, división, y lógica es si es verdadero o falso, ¿verdad? True, false, or false. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en ese acumulador es que se almacena el resultado de esa operación que se realiza. ¿Y qué función realiza el reloj dentro de la unidad de control?
Ese reloj es el que me va a dar el ciclo de la instrucción, porque como yo proceso un programa a través de cada una de las instrucciones, yo tengo que tener un ciclo de instrucción, ¿verdad? Claro. Ajá, ¿y qué crees tú que es aquí está definido que es un controlador, pero ¿lo has escuchado? Sí, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes dispositivos, ¿verdad? Y necesitamos correcto. que la CPU haga contacto con ellos. Entonces, para eso existen los diferentes controladores. Controla qué impresora, controla puerto USB, cada uno de ellos, el ratón, el mouse, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un controlador. De hecho, cuando uno introduce el pendrive, inmediatamente se activa. ¿Lo has visto que se activa y te dice, o si tú desconectas el ratón y lo conectas, ¿verdad? Te va a decir, te dice inmediatamente que está instalando y empieza a dar Sí, vuelticas y vuelticas hasta que ya queda instalado, ¿cierto? Entonces, sí, esto me pareció interesante hablar de cierto vocabulario que tiene que ver con el dibujo que estamos viendo. Y en cuanto a los buses no son más que aquellas líneas de comunicación o de interconexiones por las cuales circulan los datos, pero es muy importante que uno tome en cuenta que puede ser bus de datos, bus de dirección, porque las direcciones de memoria también son datos para poder realizar una operación matemática correspondiente o aritmética. Bien. Y también está el de control, que es el que interrumpe y dice, ya va un momentico que estamos haciendo esto. Hasta que no pare de hacer esto, no sigo con usted. Ejemplo, cuando tú hundes una tecla o estás con varias ventanas abiertas y vas a usar, qué sé yo, internet, te abre la ventana de internet, ¿verdad? La ventana del navegador. Tienes un navegador activo, ¿verdad? Puede ser Google o puede ser cualquier otro, Opera, el que sea, pero de repente tienes también abierto un procesador de palabras, el Word, o puedes tener estar trabajando con Excel, ¿verdad? Entonces, según sea donde pinches con el ratón, él se va a detener un poco y ese, ese bus de control es el que me hace que suspenda una cosa y le dé paso a la otra. Bien, como por prioridades, digámoslo así. Y tiene que tener, pues, está claro, una pila para eso, pero esa es la intención. ¿Alguna pregunta? Profe, hablando de todo el tema de la CPU, ¿en la actualidad eso no ha cambiado realmente o sigue siendo igual? ¿Cómo se ha cambiado? No te entendí. Pues hay muchos avances, ¿verdad? Lo que vamos a ir viendo es que algunas cosas ya están como que incorporadas y no están por separado, ¿sí? Pero la CPU existe, la unidad central de procesos como tal existe, y los registros y todo lo que te estoy hablando. Correcto. Ya va, vamos a seguir viendo la otra diapositiva. ¿Sí? Ajá. Aquí era donde yo quería llegar con qué cosa. Que yo quise representar acá como que los componentes del ordenador como unidades de almacenamiento, que no es más que la memoria, sabiendo que tengo una memoria principal que puede ser RAM o ROM, una de almacenamiento externo que puede ser a través de dispositivos magnéticos, ópticos, pero también eléctricos. Por eso fue que coloqué este dibujo que estás viendo aquí, ¿no? Para estar más actualizado, ¿sí? No solamente esto, porque no tengo suficiente espacio. Entonces hice aquí coloqué la imagen para poderlo ver, ¿no? Que están los dispositivos electrónicos, ¿sí? Y en cuanto a la unidad central de proceso, estamos hablando de esto que te digo, de la aritmético lógica y la de control. Y las de entrada y salida que corresponden a los dispositivos, que ya lo sabes, ¿verdad?
¿Sí? Ahí no tienes problema con eso. No, profe. Y en los buses, esta clasificación de los buses, porque más adelante vamos a ver otras clasificaciones, esta como tal es en función de la información que ellos van transportando. Como te decía yo, la dirección en memoria también es una, o la dirección de un registro también es una, es información. ¿Ok? Pero puede ser que me esté hablando solamente de datos, es cuando yo ya voy a leer el contenido de la dirección a donde fui. Y eso forma parte de un operador a nivel de una operación matemática, valga la redundancia. Ejemplo, yo voy a sumar A y B. Ah, pero para poder sumar A y B, yo tengo que saber dónde está A, irlo a buscar. Hago la búsqueda y luego la ejecución, porque en la clase pasada, o sea, se vio una especie de programa de, solamente tomamos en cuenta tres instrucciones: mover un operador a cierta posición, a cierta dirección, que tenga un valor, mover el otro operador y luego sumarlo y dar el resultado y almacenarlo en una posición. ¿Ok? Entonces, también puede ser bus de control. ¿Por qué? Porque lo que te decía es para saber cuál es el dispositivo que lleva la jerarquía en cuanto a la ejecución. ¿Ok? O si no es dispositivo, si está el programa avanzando, pues el programa tendrá que ver en cuanto al control, tiene que ver con qué instrucción va ejecutando. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Voy a ir a la otra. Aquí lo que quise dar a entender acá, que eso ya lo había hablado en la clase, era que la memoria principal puede ser RAM y ROM. Yo di una clasificación. Yo te estaba diciendo ahorita que, bueno, en la clase anterior había hablado de que estaba la PROM, la EPROM, la EEPROM, que son solamente de lectura, pero unas son borrables eléctricamente, la EEPROM es borrable y así sucesivamente. Y lo que quise ejemplificar aquí, que eso no lo había hablado, era acerca de las características. Ejemplo, la memoria RAM, ¿qué gran característica tiene? Pues que ella, ya me está hablando de que va a terminar la reunión, es rápido que pasa el tiempo. Ajá, que la característica de la memoria RAM es que ella como tal almacena el sistema operativo y los programas que se están ejecutando, pero también es una memoria que es volátil, ¿no? Y que como tal es de lectura y escritura, pero la ROM solamente es ¿de qué? Lectura. De lectura. Exactamente. Y es mucho, y entonces ella como tal no es volátil, sino más bien permanente. Y dentro de las características de esa memoria principal, ¿verdad? Las generales, tenemos que, como el lenguaje de máquina, nosotros tenemos que utilizar un decodificador para que pasemos del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina, ¿verdad? Entonces, tenemos que manejar con la longitud de palabra y todo va a depender también de la capacidad que tenga la memoria, la memoria que tenga en el momento determinado, ¿verdad? Que sea del computador que esté utilizando. Bien, pero esa capacidad de memoria como tal se mide en bytes. ¿Y qué es un byte? Es la unión de varios bits. Hoy en día se conoce que el byte es la unión de 8 bits. Y a eso se le llama también palabra. No sé si lo has escuchado. No. Ok. Y entonces cuando hablamos del lenguaje de máquina estamos hablando de ceros y unos. Y me pareció interesante que recordaran, si no lo sabían, porque por allá en Introducción a la Computación tal vez pudieron haberlo visto, hablar del bit como tal, que es una unidad mínima de información, porque ella lo que te almacena es un 0 o un 1, que a nivel de computación y a nivel eléctrico lo que indica es una subida, un apagado, un encendido a nivel de voltaje, ¿verdad? Pero él tiene un significado eh, que es la traducción
de una instrucción, de una orden o de un operador. Y para eso cada procesador tiene una tabla de instrucciones, ¿ok? En las clases anteriores yo di un ejemplo de un procesador y mostré algunas tablas con algunas instrucciones que realizaba. Entonces, dentro de esta información que yo tengo aquí en la parte de abajo, tengo la información de la relación de qué cosa, de las conversiones y de las relaciones. Ejemplo, un kilobyte equivale a 2 a la 10 bytes, que eso equivale a 1000 bytes. Y así sucede, a 1024, perdón. Y aquí quiero ejemplificar es cómo hacer una conversión de megabyte a kilobyte. Obviamente usted tiene que saber qué cosa, la relación. Entonces usted establece, multiplica, ¿verdad? Si yo quiero ir de megabyte a kilobyte, lo que hago es que colocar el megabyte, que es lo que quiero eliminar, en el denominador y su equivalente en kilobyte en el numerador. Hago la multiplicación de fracciones y al final el resultado es 8 por 2 a la 10 kilobytes, porque este megabyte, esta raya que está aquí, la subrayé, la taché para que pueda saber usted que le estoy simplificando. ¿Alguna pregunta? No. Esto se hace exactamente con lo que usted está viendo aquí con las tablas. Acá tiene un problema que tiene que ver con algo que es más de la vida real, pues. Que si tengo 2 gigabytes de espacio libre en mi memoria USB, ¿no? Es decir, en mi pendrive, ¿verdad? Y yo quiero almacenar canciones, pero me están diciendo que la cantidad de canciones tiene un tamaño específico. Entonces, a la vez me preguntan que cuántas canciones puedo yo almacenar en esa memoria USB. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que realizar una conversión de giga a kilobyte. ¿Por qué? Porque el tamaño de las canciones está en kilobyte, si lo verás. ¿Sí? ¿Lo estás viendo acá? Sí. El tamaño de las canciones está en kilobyte. Entonces, la primera regla de tres que realizan es que llevando los gigabytes a megabyte. Y la segunda regla de tres es porque está la relación megabyte que está por aquí, que es 2 a la 10 kilobytes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Claro, pero aquí trabajan con ¿qué? Con 1024, ¿ok? ¿Por qué? Porque un kilobyte equivale a 1024 bytes, ¿ok? Entonces, a la vez, un megabyte equivale a 1024 kilobytes. Uno solo, ¿no? Sí. ¿Dónde está esa relación? Y tú dirás, yo no la veo. Aquí estás viendo que dice 2 a la 10 kilobytes, ¿verdad? Si un kilobyte vale 1024 bytes, entonces lo están sustituyendo aquí, ¿ves? Lo están sustituyendo aquí. Hacen la regla de tres y luego, al ya tener todo en kilobytes, pueden dividir esos gigabytes, ese espacio libre de memoria de USB que estaba en gigabyte, lo llevaron a kilobyte, lo dividen entre el espacio que me ocupa el número de canciones y eso es lo que me va a indicar cuántas canciones puedo almacenar. Como da con decimal, las canciones no se pueden colocar como divididas, ¿verdad? Entonces me da 338 canciones. Eso fue lo que quise ejemplificar con esta información, porque en cuanto a la clasificación, yo ya lo había dado en una clase anterior que puedes ver el video. Y con respecto aquí a las conversiones, quería presentar la tabla porque en las otras no he hecho esto, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ajá, voy a avanzar a la próxima diapositiva. Vamos a ver qué le pasa, que no avanza. No quiere avanzar. Esperemos a ver qué le pasa. Como pegadito, no quiere avanzar. Ya va, que no quiere avanzar. Vamos a ver qué le pasa.
Mm, ok, voy por aquí. Ajá, entonces, en cuanto al almacenamiento externo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si ves bien ahí, yo voy a agrandarla un poquito aquí. En cuanto a porque se está pegando, no entiendo por qué. En cuanto al almacenamiento externo, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos tipos de dispositivos. Aquí se presentan, acá abajo solamente dice magnético y óptico. Yo te pude haber colocado el electrónico, que ya lo habíamos visto, y como tal el interno y externo que tiene que ver con el disco duro, ¿verdad? Sí, Que a la vez es magnético, porque hay un solapamiento de varias capas y él como tal es magnético, pero me permite almacenamiento interno y externo. ¿Por qué externo? Porque es que yo puedo tener un disco duro afuera, ¿verdad? ¿Sí? Incorporado. sí. ¿Sí? Ajá. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. Y otra cosa importante es que esta memoria no es volátil y la capacidad de almacenamiento es mucho mayor que la de la memoria principal. Bien, vamos con la otra diapositiva. Tengo mucho que correr porque tengo 2 minutos y no sé cómo lo voy a hacer. Aquí esto ya lo había dado yo en las clases anteriores. ¿Por qué? Porque la unidad central de proceso está formada por la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y los registros. Pero en este caso me permití, porque en las clases anteriores no lo hice, colocar un dibujo. Sí hay un dibujo en la clase anterior, pero te pregunto a ti, ¿qué significa CLK aquí en este dibujo? Acá. No sé, profe. So- Clock en inglés, ese lo dejaron en inglés, reloj, ¿ok? Y si te das cuenta, yo te había hablado ya que la unidad de control tiene que decodificar la instrucción. Aquí está el decodificador. Es decir, que lo pasa del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina.